Hola, en este video nos ocuparemos del derecho al debido proceso y explicaremos de manera sucinta, sencilla y breve algunos de sus componentes. En primer término, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia enseña o establece que el debido proceso es una garantía directa de aplicación inmediata a todo tipo de actuaciones, sean judiciales, sean administrativas. Y esa garantía al debido proceso no es otra cosa que un compendio de principios y derechos. En este sentido, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha dicho que el derecho al debido proceso comprende principios como el principio de legalidad, en virtud del cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes, que antes de que se dé el juzgamiento de una persona, sea penal, laboral, civil, administrativo, etcétera, la persona sepa o tenga la tranquilidad que esa norma con base en la cual le van a juzgar, pues ya existe, ya está en el ordenamiento y no se le va a sorprender con un juicio caprichoso de parte del Estado. En el mismo sentido, ese principio de legalidad establece unas formalidades propias de cada juicio. Habrán unos procedimientos y en virtud de ellos unos trámites, unos términos que tendrán que ser cumplidos so pena de aplicarse esa figura jurídica de la nulidad procesal. Luego tenemos esa garantía. Pero la garantía al debido proceso además comprende un principio muy importante, que es el principio de juez natural. Y conforme a este principio, tenemos la certeza y la tranquilidad que habrá un funcionario a quien corresponderá conocer de cada asunto. Es decir, el principio de juez natural nos dice que el asunto debe ser conocido por el funcionario competente o que tenga o que esté autorizado por la ley para asumir ese conocimiento. Pero el principio de juez natural va más allá y desarrolla otros principios como el de imparcialidad judicial y el de independencia judicial. Es decir, no solamente tengo la tranquilidad de saber quién es la autoridad que me debe juzgar, sino que además el principio de imparcialidad judicial en este caso me dice que ese sujeto que va a actuar como funcionario judicial va a estar desprovisto de cualquier causal de animadversión hacia mí o de ayuda hacia mí, es decir, el principio de imparcialidad judicial a través de unas figuras jurídicas que se conocen como los impedimentos y las recusaciones del juez, va a establecer que el funcionario que va a conocer y a resolver el caso no va a tener ningún tipo de interés directo ni indirecto en ese caso. No va a poder afectar a ese con quien, por ejemplo, tenga un pleito pendiente o no va a poder ayudar a su pariente, a su esposa o a su compañera permanente. El principio de imparcialidad judicial nos garantiza entonces que el funcionario judicial no tendrá ni motivos de animadversión, ni motivos de parentesco, amistad, vínculo afectivo, vínculo comercial, etcétera, porque eso podría generar un desequilibrio en el proceso. Eso a través de unas causales que son las del artículo 141 del Código General del Proceso. Si llegamos a tener noticia que el funcionario que está llevando o que está conociendo el caso está incurso en una de esas causales, pues podremos tener la opción de presentar una recusación contra el funcionario, es decir, podremos solicitarle a ese funcionario que se aparte del conocimiento del caso para que el caso lo lleve otro funcionario que no esté incurso en la causal. O, en aplicación del principio de lealtad procesal, si el funcionario judicial es consciente de que en él recae la causal o se da la causal, pues voluntariamente manifieste esa sustracción del conocimiento del caso, en cuyo evento hablaremos es del impedimento del funcionario. Entonces,
el principio de juez natural, el principio de imparcialidad judicial, tienen otro complemento aquí que es el de independencia judicial. Y el principio de independencia judicial no es otra cosa que la autonomía que tiene el funcionario judicial para resolver el caso, para tomar las decisiones sin estar sometido a el interés de su superior jerárquico, pero tampoco estar sometido a ningún otro órgano de poder, ni al presidente, ni a senadores, ni al gobernador, etcétera. El funcionario judicial tiene esa garantía de poder tomar la decisión de acuerdo a lo preceptado en el artículo 280 del Código General del Proceso, es decir, con apego a lo que dicta la Constitución, a lo que dicta la ley, a lo que establece la jurisprudencia, el precedente judicial, etcétera. Viene luego otro componente de esta garantía al debido proceso que se da con un principio importantísimo que es el de publicidad o de conocimiento del proceso. Y es que este principio parte de la base que ninguna actuación procesal puede ser secreta, ningún juicio puede ser clandestino, debe ser público. Y que sea público, ¿qué implica? En primer lugar, que se tenga la posibilidad de saber que la actuación existe. ¿Y cómo sabemos que la actuación existe? Pues a través de una figura que es la de las notificaciones de las providencias judiciales. Para que usted sepa si lo están demandando en un evento o usted sepa qué pasó con su demanda, si es usted el demandante, pues le tendrán que notificar, usted tiene que saber. Y las notificaciones entonces se van a entender como actos procesales que tienen por objeto dar a conocer o hacer saber el contenido de las decisiones del juez. ¿Y para qué se da a conocer la decisión del juez? Pues para cualquiera de dos cosas. O para que se cumpla lo que el juez resolvió si está con apego a la ley, o para impugnar o para presentar recursos contra esa determinación si es que en esa decisión se evidencia algún tipo de error, porque aplicó normas derogadas, porque interpretó mal la norma, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de publicidad, además de las notificaciones judiciales, tiene otro complemento que es el de la motivación de la decisión judicial. ¿Y qué debe entenderse por la motivación de la decisión judicial? Pues no es otra cosa que esa explicación obligatoria que tiene que hacer el funcionario judicial acerca de cuáles fueron los fundamentos legales, constitucionales, jurisprudenciales para tomar esa decisión. Es decir, con el principio de motivación, con la motivación de la decisión judicial en el principio de publicidad o de conocimiento del proceso, tenemos la certeza de que lo que el juez resolvió es lo que preceptúa la norma o está con apego a lo preceptuado, que no es una decisión caprichosa, que no es una decisión eh, mm, sin fundamento, ¿no? Pero el principio de motivación, además de exigirle al juez esas explicaciones sobre el fundamento de la decisión, también implica en materia probatoria, en el campo de las pruebas, que el juez tenga que valorar todas y cada una de las pruebas, que haya solicitado cada una de las partes, que haya aportado cada una de las partes y las que de oficio el funcionario haya querido decretar. Entonces, en lo que atañe a las pruebas, el juez va a tener que decir en la motivación de la decisión por qué sí cree en el contenido de ese documento, por qué sí cree en la versión de ese testigo, por qué sí cree en los conceptos o en las conclusiones del perito, etc. Eso bajo el principio de publicidad o de conocimiento del proceso. Pero la garantía del debido proceso, además de ese principio de legalidad, ese principio de juez natural, pues comprende otros. Por ejemplo, principios como el de favorabilidad que aplica en materia penal, principios como el de presunción de inocencia tan importante, en virtud del cual toda persona se presume inocente hasta tanto se le haya declarado culpable o haya sido vencida en juicio. Principios como por ejemplo el de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos o de non bis in idem.
La garantía del debido proceso, además, establece, o mejor, la podemos entender en los escenarios que se dijeron al principio de la noción. Aplica tanto para actuaciones judiciales como para actuaciones administrativas. Es decir, aplica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Porque no podemos pensar que el debido proceso solamente es para actuaciones ante jueces. No, va más allá. Si usted, por ejemplo, va a ser objeto de juicio disciplinario en su empresa o en su entidad, pues no va a haber allá un juez, pero sí va a tener que actuar una autoridad para efectos de aplicar la sanción disciplinaria. Ahí aplica en todo caso el principio de juez natural, porque no puede ser una autoridad sino la establecida en esa norma para que lo juzgue a usted, no puede ser otra autoridad. Por ejemplo, si usted es residente en un conjunto cerrado o en un edificio y le van a imponer una multa por no asistir a una asamblea o por haber violado alguna disposición del reglamento de propiedad horizontal, pues también se aplica el debido proceso. Porque si el reglamento dice que solamente el Consejo de Administración o la Asamblea General de Propietarios pueden imponer sanciones, pues no podrá ser ni la administradora y no podrá ser el miembro del comité de convivencia ni ningún otro diferente el que sancione. Entonces, esta garantía del debido proceso debemos tener presente, no se aplica solamente en el escenario de los procesos ante los jueces, también aplica a toda otra actuación, sea juicio disciplinario, sea un tema sancionatorio ante alguna organización o ante alguna empresa. Pero la garantía del debido proceso además comprende un derecho importantísimo que es el de contradicción. Usted tiene derecho a controvertir. En la dinámica de la actuación procesal nosotros tenemos que hay una pretensión contra una excepción, hay un ataque y hay una defensa, hay esa dinámica en la actuación. Debe haber también una igualdad de oportunidades. Si mi contraparte tuvo oportunidad de aportar pruebas, yo debo tener la misma oportunidad, pero además debo tener la posibilidad de controvertir las pruebas de mi contraparte. Debo tener la posibilidad, por ejemplo, de interrogar al testigo que está declarando en contra mía. Debo tener la posibilidad de aportar un dictamen pericial que desvirtúe el dictamen pericial que aportó la parte contraria. Debo tener la posibilidad de interrogar en el juicio a ese que me está demandando. Entonces, esta garantía del debido proceso comprende también la posibilidad de contradicción, la posibilidad de igualdad en la actuación o igualdad de oportunidad en la actuación. ¿Y por qué es tan importante la garantía del debido proceso? Pues la Corte Constitucional de Colombia en diversos pronunciamientos ha dicho que la garantía del debido proceso, en últimas, tiene como causa el equilibrio en la actuación. Debe haber equilibrio en la actuación para que se pueda decir luego que ese juicio que se tramitó fue justo, porque el juez estuvo desprovisto de cualquier interés en ayudar o en afectar a una de las partes, porque las normas que se aplicaron a ese caso eran las dictadas con anterioridad al juicio, porque usted estuvo asistido por abogado, porque va a tener también esa garantía a ser asistido por abogado, porque usted también va a tener la posibilidad de impugnar la decisión del funcionario judicial o de pedir que se revoque la decisión o que se modifique la decisión si es que se presentó alguna circunstancia que haya implicado error. Con estas nociones básicas, con estas nociones generales, espero haber dado alguna luz o alguna noción breve acerca de qué debemos entender por el derecho al debido proceso. En otros videos nos ocuparemos de desarrollar esos principios y esos derechos que aquí de manera breve hicimos en el video. Entonces, hasta otra oportunidad.